Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La importancia de llamarse Alejandra Díaz Ortiz reside en todas las envidias que puede generar una persona que trabajó más de 10 años de cerquita con dos cantautores españoles que sin duda han marcado época, Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute. Y por si fuera poco, de dos de nuestras glorias nacionales del rock de diferentes épocas, Enrique Guzmán y Jaime López, a quien le produjo dos singulares discos. Aunque radica en España, Alejandra Díaz es una mexicana que no olvida sus raíces. Es escritora y promotora cultural con una trayectoria interesantísima, también en el universo televisivo y cinematográfico, donde trabajó al lado de Arturo Ripstein, Sergio Lovich, Alfredo Urrola y Julián Pastor. Por eso encendimos la fogata esta noche, para que su calorcito entibie la charla desde los interiores de la vida de nuestra invitada. Mi nombre es Antonio Monter. Comenzamos. Muy buenas noches, amigas y amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En estas épocas de aniversario, 40 años cumplimos. Y qué mejor que celebrar con la compañía de Alejandra Díaz Ortiz. Tengo en mis manos este libro que se llama Esta boca es tuya, Memorias de la última groupie. Y no lo voy a soltar para que nadie de la producción me lo quiera quitar hasta que yo lo termine de leer y después ya lo presto. Y agradezco a quien me lo dio de mano propia y de pluma propia. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, aquí de Gracias. visita y calentándome con la fogata. Gracias por estar aquí en la fogata en esta conversación. ¿De veras eres la última groupie? Vamos, de entrada te puedo decir que ni siquiera fui la primera, ¿no? Pero ese nombre responde a un mote que me puso Joaquín Sabina en algún momento de la época que trabajamos juntos. Me hizo gracia, ¿no? Ser la última groupie. Sé que no fui la única y te digo, no fui la primera porque tampoco nunca fui groupie de Joaquín. Habría que explicarle al público porque luego solemos decir palabras así como si todo el mundo entendiéramos. ¿Qué es una groupie, Alejandra? Bueno, una groupie, el fenómeno groupie aparece con la época de los Rolling Stones, ¿no? Eran estas chicas que perseguían o seguían más bien a su ídolo, a las giras, los conciertos, y de alguna manera terminaban integradas o formando parte de la banda, ¿no? Porque casi siempre las groupies terminaban siendo amigas o cómplices de músicos técnicos y raramente accedían al motivo de su idolatría, ¿no? Y entonces se les empezó a asociar con cierta cosa de promiscuidad sexual y que utilizaban esas artes perversas para seducir y poder acceder, exactamente, y llegar a sus ídolos, o que los músicos y técnicos se aprovechaban de ellas, que también se daba ese caso, ¿no? Y de ahí, pues, fue avanzando, digamos, ese fenómeno, el fenómeno groupie, y si eras más o menos medio artista, pues tenías que tener tus groupies, ¿no? Que ahora ya se llaman fans, ¿no? O admiradoras en su momento. Y en el fútbol se llaman hinchas y bueno, efectivamente. Ahí es como fanáticos, etcétera. Efectivamente, son estas que te esperan a la salida del hotel, se te meten en el cuarto, como alguna vez me pasó ver a algún artista de estos famosísimos, que te esperan afuera de un concierto 24 horas para tener el mejor lugar, o sea, eso. Vamos a los primeros momentos de Alejandra. ¿Dónde naciste? Yo nací en el Distrito Federal, que ya no existe. ¿El extinto? Por eso digo, ya no existe el Distrito Federal. En nuestra memoria sí quienes nacimos ahí, Sí, yo era ¿no? defectuosa. Así es. Sí, soy de los 60s, defectuosa, del hospital 20 de noviembre, para ser exacto.
Ajá. ¿Y tu infancia transcurrió cuánto tiempo ahí en la Ciudad de México? Pues mira, yo fui hija de madre soltera. Entonces, pues vivimos durante algunos años ahí por la colonia Roma. Luego ya mi madre encontró un marido maravilloso que me adoptó y también me dio una familia con mis hermanas. Y entonces seguimos viviendo ahí y yo he seguido viviendo en el Defectuoso hasta que me fui en el año 84 por primera vez a España. Porque quiero llegar a hablar precisamente de esto que te dedicabas con personalidades, no solo de talla nacional, sino internacional. ¿Qué música escuchabas de niña? ¿Qué artistas te gustaban? Ay, pues yo tuve un papá, este papá que digo, muy especial, porque él desde los 14 años era un fanático de la música clásica, pero muy fanático. De hecho, de ese fanatismo hizo su carrera profesional. Entonces, en casa se escuchaba Beethoven, Tchaikovsky, todas las versiones que podía haber de Chopin, de Mozart, etcétera, ¿no? Y él su primer trabajo fue como contador público en Discos Universales, una marca de discos, DUSA se llamaba, que luego pasó a ser Philips y luego pasó a ser Polydor. Ya. Y luego Polygram. A él le tocó armar todo lo que fue el catálogo Deutsche Grammophon en México. Wow. Fue el primer mexicano que llevaron a Holanda para ver cómo se fabricaba esta cosa rarísima que se llamaba disco compacto. Y decidió en muchos catálogos qué es lo que se iba a pasar a disco compacto y tal. Entonces en mi casa nunca faltó música. Luego se abrió un poquito al rock. No sé si te acuerdas de aquella colección de Rock Power. Claro, sí, sí, sí. Pues él fue responsable de que llegara el Rock Power a México. Cuando todavía ni pensábamos en que íbamos a vivir en la posibilidad de, bueno, a veces pensamos que esa es la posibilidad de escuchar música de cualquier lugar con apretar un solo botón, pero a veces nada más nos lo imaginamos, pero creo que no es tan fácil y sencillo como pareciera, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo recuerdo, uno de mis recuerdos así entre infancia y adolescencia fue cuando llegó precisamente de Holanda con esa cajita y ese artilugio plateado, redondo, y lo metía en un aparato que se lo comía y emitía sonido, ¿no? Y era como, ¿qué es esto? Cuando nosotros todavía estábamos con el cassette, nuestro máximo era que teníamos una casetera de doble compartimento, digamos, ¿no? Que reproducías en uno y grababas en el otro. No sé si te acuerdas que le ponías, le pegabas ahí los agujeritos para grabar. Claro, y en la época también donde escuchabas la radio y grababas las canciones de la radio, ¿no? Sí, Esperando sí. que el locutor no hablara, ¿no? Exactamente, pero tenías también la posibilidad de regresar las canciones yo me acuerdo de ir apuntando la letra, ¿no? Y otra vez, tal, sí. ¿Y qué soñabas con ser de niña? ¿Dedicarte a algo en particular? Yo me quería dedicar al cine y toda mi educación y todo lo que se estaba haciendo conmigo en la familia iba proyectado a eso. Lo que pasa es que salí rebelde. Salí muy rebelde, yo creo que en ese momento sin causa, y en una discusión de estas que tuve con mis padres, pues alrededor de los 17, 18 años, dije así como en lo que el viento que se llevó, ¿no? Y al diablo pongo por testigo que aquí no he de volver. y fui de casa. Y pues me tocó empezar a buscarme la vida desde entonces, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se truncó la posibilidad de hacer cine, de ir a estudiar cine, no de hacer cine, porque al final terminé haciendo cine. Me hiciste recordar una frase que yo me fui de casa a los 21 años, me vine a vivir a Morelia, y entre broma y no tanto, le decía a mi mamá, me voy para que madures, ¿no? Y luego ya regreso. Pues algo así, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, ahora, ¿no? En estas épocas, que parece que te pones como
como abuelito, ¿no? De, es que mi época y tal. Pero sí es verdad que antes nosotros como que veíamos los 18 años como esa frontera de me independizo y pues ya, o sea, yo recuerdo hablar con mis amigas a los 16 años, ¿no? En la prepa, decir, bueno, pues ahora que terminemos nos vamos a trabajar a Liverpool y ya nos ponemos el departamento, ¿no? Todo eso nos parecía súper fácil, pero era sinónimo de libertad, ¿no? Claro, sí, había algo de eso, o mucho de eso, de Sí. sentir esa libertad que a veces se tenía o no se tenía. ¿Y quiénes eran así como tus héroes en el cine que te decían, yo quiero hacer cine? Pues esos héroes eran que también en la familia, yo es que tuve una familia muy especial porque no sé por qué, pero en mi casa siempre había personajes como Narciso Busquets, por Ujú, ejemplo, claro, ok. el director de cine Gonzalo Martínez, eh, Sergio Oljovich, esta mujer que era bellísima, Mercedes Meche Meche Carreño. Carreño. En mi casa de repente había personajes ahí, Héctor Bonilla andaba de repente por ahí, y que a nosotros nos parecía, pues eran los amigos de mis papás, ¿no? Y bueno, siempre desde pequeñas también otra de las pasiones de mi padre era el cine, entonces veía cine y tal. Y realmente me parecía que yo me iba a ir a estudiar cine a Rusia, ¿no? Perdón, a Cuba, que era el país donde se estudiaba cine en ese momento, y la revolución y todo esto. Donde García Márquez daba sus cursos, ¿no? Exactamente. Entonces también era como una posibilidad de irte de tu casa, ¿no? Ajá. Con permiso. Sí, no, sí. no en mitad de una bronca, pero significaba eso, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, Alejandra, y regresamos. Esto apenas comienza y se va a poner interesantísimo. Sí. Regresamos a la fogata, no le cambien. Regresamos a esta fogata en la conversación con Alejandra Díaz Ortiz y nos quedamos, bueno, estábamos platicando de esto de salir de casa, de la rebeldía. A esta edad y con los recuerdos que tienes, ¿te volverías a ir? Dirías, con permiso, ahí les voy, Sí. me sigo yendo. Sí, 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 porque finalmente de aquella decisión es lo que soy ahora. Es lo que soy ahora y con todos los errores también ha habido muchos aciertos, muchas enseñanzas, muchos fallos. O sea, finalmente este libro que tienes en las manos es producto de eso, ¿no? De aquella decisión. Entonces no me arrepiento para nada. ¿Saliste de para casa nada. y a dónde te fuiste? Salí de casa y me fui, pues, obviamente, a casa de la amiga, que ya estaba independiente y pues te daba ahí un colchón al suelo y me ayudó a buscar mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en una editorial que se llamaba Ediciones de Cultura Popular. Y yo agarraba el teléfono, era una editorial especializada pues, en todo lo que eran textos marxistas y universitarios y tal, y me contrataron como secretaria de ventas, lo que significaba aquello que era contestar el teléfono y tomar los pedidos y pasarlos al almacén. Ese fue mi primer trabajo, pero me duró poco porque al poco me encontré a un amigo de mis padres que estaba haciendo programas de televisión para niños, para Canal 11. No sé si te acuerdas, una época que se hacía El Árbol, no sé qué, La Muela del Juicio y Museos y Monumentos. Fue una productora que se llamaba Arte y Difusión, de Vicente Silva. Ya. Y entonces me jalaron ahí de ayudante de producción. Y ahí empecé mi primera vida profesional involucrada con la televisión, el cine y luego la Los música, medios, la los literatura. espectáculos. Y los medios. Desde luego yo lo último que esperaba era dedicarme a algo que tuviera que ver con mi padre, ¿no? Entonces yo eso lo rechazaba, pero finalmente todo me llevaba siempre por el mismo camino, ¿no? Ajá. ¿Y de ahí saltaste a España o ahí? No. Ahí estuve, pues al segundo programa que hice ahí me destinaron con Arturo Ripstein, que era el productor de La Muela del Juicio. Ajá.
y me destinaron con él porque Arturo era como el que daba, era como el examen de admisión. Si tú aguantabas 3 días de producción con Arturo, que era lo que duraba un capítulo de media hora, entonces probablemente ya te hacían fija, ¿no? de la productora. Invariablemente nadie aguantaba, o pocos llegaban a eso. Yo estuve 2 años trabajando con Arturo. Y de ahí también derivó a trabajar pues, con Julián Pastor, con Alfredo Gurrola. Era una productora donde estaba Felipe Casals. Entonces estaban ahí todos los de los 70, ¿no? Los directores de los 70, todos los principios de... Y después Alfredo Gurrola empezó a hacer cine y me jaló, que le decía a la compañera, ¿no? A Norma, nuestra compañera aquí de la producción. De la producción, que pues estuve de script, ¿no? Entonces también le daba yo la claqueta y llevaba ahí el minutaje y las secuencias y todo esto, ¿no? Entonces en cine hice películas con los hermanos Almada, con Valentín Trujillo, que luego nos íbamos a una cantina del centro a jugar bagamón. Valentín Trujillo me enseñó a jugar bagamón. Y así hice varias. Hice una que se llamaba La tía abuela de Frankenstein, que era una coproducción con la Fox. Y en el set de al lado estaba filmando una coproducción española. Y ahí conocí al que iba a ser el padre de mi hija. Yeah. Y entonces terminé haciendo Pedro Navaja, la última película que hice en México, y después me fui para España, por amor. A veces los medios públicos, trabajar en medios públicos o iniciarse en medios públicos, nos hace ser demasiado, ¿cómo decirlo?, críticos con esto que acabas de mencionar, ¿no? Con el universo donde los Almada, donde Valentín Trujillo, donde Sergio Goyri, donde los balazos, donde las traileras. Las ratas del asfalto, esa fue una muy donde importante. Las ficheras. Sí. Pero es algo que también tenemos que hacernos cargo de eso. No, es por nuestra supuesto. historia, ¿no? Cinematográfica. ¿Qué piensas de ese cine, por ejemplo? Yo me lo pasaba muy bien, la verdad, yo me lo pasaba muy bien. Además, yo siempre he reivindicado que la cultura popular es cultura. Claro. O sea, a mí en Teatro Blanquita me ha parecido que es un museo y es un sitio que hay que rendirle muchos homenajes. Y ahora lo he visto que está cerrado y todo fastidiado, ¿no? Sí. Yo nunca he tenido complejos ni prejuicios. Yo con los Almada me lo pasé muy bien, me trataban muy bien. Yo era una jovencita, yo era ahí descubriendo el mundo, ¿no? Con Andrés García yo me divertí muchísimo haciendo Pedro Navaja, y con Maribel Guardia, que hacía su primer desnudo en esa película, y con Resortes, incluso hice hasta ahí un extra, ¿no? Y Ratas del Asfalto con Valentín Trujillo y Blanca Sánchez ahí en las motos y tal, o sea, yo me lo pasaba bien y yo las veo con cariño. Hice una película con con Julián Soler, que era un hijo de los Soler, donde me toca hacer de extra de modelo súper exótica seduciendo a Héctor Bonilla. Pues cómo no me iba a divertir, por supuesto. ¿No lo has pasado a tu currículum oculto? No. En mi currículum hay pocas cosas que esconder, la verdad. Lo que pasa es que también, si no me preguntan, pues no hablo de ella. Si no es necesario decirlo. Si no es necesario, efectivamente. Mira, qué maravilla esta parte de haber cruzado esos horizontes de ese tipo también de cine en México. Y entonces, de ahí, ¿qué sigue en la vida de Alejandra? Pues de ahí sigue que me voy a España. Ahora sí. Estoy 5 años criando a una niña, mitad mexicana, mitad española, en una relación que terminó siendo un desastre, tremenda. Y donde regreso a México, justo me pilla en España el terremoto, aquel famoso terremoto 1985. en 85, que es tremendo, me toca vivirlo desde allá. Yo recuerdo los periódicos que decían lista de sobrevivientes
¿sabes? Entonces era como, mi familia no viene aquí, que era imposible hablar por teléfono. La oficina de mi padre estaba muy cerquita donde yo veía la foto del reloj del Regis tirado en el suelo. Entonces para mí esa fue una experiencia tremenda, ¿no? Por fortuna, el tío de mi hija era un personaje que aquí había sido muy conocido, que se llamaba Jesús Hermida, que había sido reportero de Saludowski. Y allá en España tenía un programa, entonces él fue el que utilizó un poco sus contactos, hasta que 3 días después me confirmaron que mi familia estaba bien, punto. No podía hablar con ellos, no podía tal, pero sabíamos que estaban bien. Y después pues vine a dar aquí en el 89, a principios de 89. Y esa primera vez que te vas a España, te vas un poco a la aventura, te vas siguiendo tu relación. Pues más que siguiendo, no muy convencida. Ajá. Y ahí sí fue mi madre la que me convenció y me dijo, hija, pues vete para allá que así vas a conocer y con boleto de ida y vuelta. Y si no te gusta, pues te regresas. Y lo hice y regresé pues después de 5 años. ¿Y en esa época no incursionaste nada? No, bueno, sí. ¿Después iba a ser? ¿O ahí como que se sembraron un poco las primeras semillas? Se sembró un poco todo lo que es el tema de la escritura. Ya. Porque tuve la suerte, la fortuna de integrarme a un equipo que estaba trabajando también en aquello del famoso 5º centenario que se iba a celebrar. Y eran unos escritores, había un director de teatro, un director de cine y un guionista que estaban haciendo una serie que se llamaba Las Casas, una hoguera al amanecer, que era la vida de Bartolomé en las Casas en México. Entonces a mí me contrataron, siendo, te digo, una jovencilla, pero les parecía que yo iba a dar el toque mexicano a la historia que estaban escribiendo. Entonces eso fue lo que hice en esos años. Antes de pasar a lo siguiente, de todo esto que te toca vivir y hacer durante tu juventud, digo, nosotros solemos darle, si queremos, ¿no? A veces un poco de explicación, y si alguien nos lo pide, como lo decías hace rato. Es suerte, es estar en el lugar adecuado, es chamba, es disciplina, es aguantar a Ripstein, aunque sea Ripstein, ¿no? Porque, bueno, quienes también hemos tenido que trabajar en medios de comunicación sabemos que siempre hay una figura con la que queríamos trabajar a costa, a veces hasta de ciertas circunstancias sí. Que uno en la normalidad no aceptaría, ¿no? Quizás. ¿Qué ha sido en ese balance que me imagino que alguna vez has hecho en esos primeros años? ¿A qué le atribuyes haber tenido como esta posibilidad, un privilegio, no sé? Mira, yo creo que 2 cosas. Una, muy jovencita, muy jovencita, casi adolescente, recuerdo a mi madre diciéndome, lo que deseas hacer en la vida, pero tienes que ser la mejor, o hacerlo lo mejor que puedas, lo que sea. Recoger basura, pintar calles, lo que te toque, lo que quieras, lo que tú desees, pero siempre bien. Y luego una tía que tengo, maravillosa, que me dijo, tú nunca digas no, a todo di que sí, que para arrepentirse siempre hay tiempo. Entonces, yo creo que esas siempre han sido mis filosofías en la vida hasta el día de hoy, ¿no? Cualquier cosa que yo emprendo, incluso el no hacer nada, lo toca hacer bien y no le digo que no. Claro, y además, eso es, hoy en estos tiempos es extraordinario decirlo, porque parece ser que hacer algo es casi una obligación moral, ¿no? Entonces no se nos da permiso de pensar siquiera y no hacer nada. ¿Regresas a México y a dónde te empiezas a colocar? Pues yo regreso a México un poco derrotada, claro, vengo de una historia tremenda con una niña pequeña, mi hija apenas tenía 4 años, sin ningún futuro, y regreso a un país del cual me desprendí. O sea, porque tú sabes que si no estás, no sales en la foto, con lo cual la gente sigue haciendo su vida y sí te quieren y sí les da gusto verte, pero ya tiene sus rutinas y su vida hecha. Entonces yo regreso ahí y regreso a casa de mis padres, claro, o sea, y con una nieta, ¿no? Y bueno, pues he tenido la fortuna de que siempre esa red familiar ha funcionado, ¿no? Con mi madre, con mis hermanas, tíos, etcétera.
hemos sido un poco tribu, ¿no? Aunque cada quien está haciendo su vida, pero siempre tenemos un punto de encuentro. Entonces yo regresé ahí y regresé a buscarme, a tener que empezar de nuevo, a reconectarme con México. Y ese reconecte pasa porque el que había sido mi primer jefe en Bellas Artes muchísimos años antes, en el año 79, Alejandro Pelayo, que luego ha sido cónsul y director de INCINE y ahora de la Cineteca y tal, me contrató para un proyecto que en aquella época era incipiente, de un descubrimiento que acaban de hacer, que eran las ruinas de Cacaxtla. Ya. Y había que hacer promoción para recaudar fondos. Entonces ahí me contraté ahí, empiezo a trabajar en Tlaxcala con ellos y de repente un día pues me entero que viene un personaje que no era importante en mi vida, ni mucho menos, pero me parecía un poco divertido, porque había sido lo último que había visto antes de salir de España, un videoclip de él. Entonces resulta que ese personaje venía traído por la compañía de discos donde trabajaba mi papá, engañé a mi papá, dije, somos amigos de España, o sea, nos conocemos de toda la vida. Mi papá me dice en qué hotel está, yo le llamo y así tienes ese libro en la mano. Vamos a ir a una pausa dejando así en el misterio. Bueno, ya medio lo dijimos al principio del programa, pero para quien no, así en misterio, ¿quién es ese personaje? Y ahorita nos cuentas qué te dijo en esa primera llamada que tuviste con él. Regresamos a La Fogata con Alejandra Díaz Ortiz. Regresamos a La Fogata y Alejandra nos va a descubrir quién era ese personaje al cual le llamaste. Pues mira, se me ocurrió llamarle como a las 10:30 de la mañana, así que sonaba y sonaba y sonaba y sonaba, y ya finalmente una voz cavernosa que dijo, y ese personaje era Joaquín Sabina. Entonces, yo lo único que le quería decir es que aquella canción que había escrito de Como un pato en el Manzanares, la de Así estoy yo sin ti, pues que me parecía una súper canción y que, pues, que muchas gracias por haberla escrito, porque en ese momento de mi vida, en ese momento vital, yo me identificaba, yo me sentía ese torero al otro lado del telón de acero, ¿no? Claro. Entonces, y extraña como ese pato en Manzanares y tal. Y ese fue, antes de tomar el avión a España, digo de España para México, ese videoclip lo vi, ¿no? Y compré el cassette, recuerdo, en una tienda La Gran Vía y me lo traje para acá. Entonces, claro, me parecía como una señal de no sé dónde que yo que el único recuerdo que me había traído de España era el suyo, ese, y que apareciera por México. Entonces yo sentí la necesidad de que tenía que llamar y decirle, hola, soy yo, ¿no? Entonces cuando me contestó, pues le dije así de corridito quién era, cómo era, no sé, todas mis credenciales. Y él, yo creo que estaba muy dormido, muy tal, y entonces lo único que me dijo fue, te veo a las 5 en el bar del hotel. Clac, ¿no? Y ahí empezó nuestra historia, que no fue de amor, por supuesto. Ahorita que decías esas llamadas, yo creo que todos en la vida hemos sido groupies de alguien, sea un músico, cantante, escritor, y nos ha pasado una o dos o tres veces, ¿no? Incluso como periodistas. A mí me sucedió con Cecilia Toussaint, ¿no? Y eso que era una entrevista formal, pero casi en la primera pregunta yo le dije todo, le declaré mi amor, ¿no? Sí, claro. Histórico. ¿Y qué sucede allí? Ahorita decimos qué va a pasar en tu vida al lado de Joaquín Sabina, pero ¿qué sucede en esa primera cita, por ejemplo? Pues mira, nos vemos en el bar del hotel. Evidentemente él no tenía ni idea de quién era yo. Yo sí, yo jugaba con ventaja, ¿no? Pero bueno, nos saludamos, teníamos ciertos datos en común que podíamos compartir. Nos sentamos y yo a las 5 de la tarde pues pedí una limonada, como señorita decente que era. Él pidió un whisky, por supuesto, con soda.
Y nada, nos pusimos a hablar y como teníamos estos personajes en común, pues la plática fluyó y al final esa misma noche él tenía un concierto en Rockstock. Me dijo, acércate, te voy a dejar una entrada y ya nos vemos por la noche. Y esa misma noche pues me acerqué, conocí a su manager, el manager que tenía en aquel momento. El manager ya sabía quién era yo, de quién era hija, y bueno, pues al final se estableció una relación que duró mucho a lo largo de los años, ¿no? Ahorita que decías Rockstock, porque además tenemos la noción hoy, la última, y a veces la memoria no nos lleva a que muchos de los artistas comenzaron frente a un público en un bar y comenzaron en lugares pequeños como Rockstock. Sí. Y porque los pensamos ya en el Auditorio Nacional, en el estadio, llenando masivamente un espacio y un lugar, ¿no? Entonces, no sé, ¿había incluso tal vez hasta mayor acceso a los propios artistas? Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, a mí me fue muy fácil conocer a Joaquín. Claro, todavía no era Joaquín Sabina, eso lo íbamos a construir más tarde. Pero bueno, ya le había traído su casa de discos, ya estaba haciendo un showcase, ya había hecho un concierto en el Auditorio Nacional, incluso que había tenido un final ahí medio con heridos y se llegó a hablar de muertos y tal. O sea, ya Joaquín ya había estado en México cuando yo lo contacto, ¿no? Pero sí era mucho más fácil, porque de hecho a raíz de este acuerdo laboral que empezamos a tener, el primer concierto que iba a hacer yo con Joaquín, necesitábamos un telonero. Entonces se usaba mucho lo del telonero. Y la propia casa de discos estaba promocionando a un cantautor mexicano y vieron la oportunidad de juntarlos a los dos. Y por supuesto, ese cantautor mexicano me mandó a la villa y dijo que me abra él a mí. Y me imagino que sabes de quién estoy hablando. ¿Podríamos revelar el nombre o no podríamos revelar? Sí, por supuesto. ¿De quién era? Jaime López. Ajá, ahí yo conocí a Jaime en esa noche histórica en el Bugambilia, Salón Bugambilia, que había por ahí no me acuerdo, por Xola, por ahí. A mí me había llevado a la casa de discos para presentármelo y para que yo le hiciera la propuesta de que fuera el telonero de los conciertos de Joaquín. Y lo hice y me mandaron a la villa. Pero también es verdad que ese primer contacto luego nos derivó muchos años después a que fuera la productora de 2 de sus discos más chulos para mí. Sí. No es por nada. Y ser su manager durante algunos años también. Nos va a quedar poco tiempo para todo lo que tenemos que platicar. Así que adelante. Vayamos a esto. Tú has sido manager de Jaime López, sí, de Joaquín Sabina, de Luis Eduardo Aute, sí, y también de Enrique Guzmán. Y también de Enrique Guzmán. ¿Y a quién sumamos a la lista? ¿O solo de bueno, ellos? como manager formal, a ellos 4, representante tanto de Aute como de Sabina, representante en México. Ellos tenían sus managers a nivel mundial, pero en todo lo que sucedía en México pasaba por mí. Enrique Guzmán sí que yo era su manager y Jaime también. Fui su manager durante los años que estuvimos juntos. Y luego, eventualmente, estuve muy poco, menos de un año, con Alejandra Guzmán, pero derivada del propio Enrique, ¿no? Y ahí sí me declaré incapaz. ¿De controlarla? Sí, demasiada intensidad, ¿no? Yo con nosotros, bueno, con Enrique creo que hice un buen trabajo porque de estar ahí en su centro nocturno del Crown Plaza, ahí en Reforma durante muchos años, pues terminamos haciendo el Auditorio Nacional en aquel maravilloso concierto del 35 aniversario y de La Plaga y tal. Entonces, y con Jaime, pues un poquito también empezamos a hacer cosas un poquito más masivas, más abiertas. Hicimos La Lengua es Redonda en el Auditorio con Aute y Amaury Pérez y tal. Entonces, era para mí importante también estar unida con los artistas, ¿no? En línea de tiempo, ¿fuiste manager de quién? En línea de tiempo, Sabina,
Aute, Jaime, y después de Sabina y tal, Enrique Guzmán. ¿Cuánto duraste trabajando con Joaquín? Perdón, te estoy engañando. Enrique Guzmán se solapa con Sabina, con Aute, y cuando dejo a Enrique es cuando aparece Jaime. Ok. Uh-huh. ¿Y con Joaquín cuánto duraste en ese Con Joaquín fueron 8 años, más o menos, 8 o 9 años. ¿Cómo es trabajar con Joaquín, Sabina? Joaquín es un personaje al que o lo quieres o lo detestas. Eso es así, claro. Yo viví una época de Joaquín bien interesante, ¿no? Que era ese Joaquín auténtico, canalla, curioso, con ganas de conquistar los escenarios latinos. Entonces, nos divertíamos muchísimo. Pero bueno, pues también es verdad que yo también era productora y era manager y era empresaria. Entonces yo decía que cuando venía Joaquín, si la gira era de 15 días, yo decía, he estado una noche un día de 15 noches, ¿no? Porque no parábamos, o sea, era trabajo por la mañana, ruedas de prensa, conciertos, ensayos, y la diversión, por supuesto. Una pregunta como mujer que eres, porque, digo, se cruza. Hoy podríamos pensar que Joaquín puede ser releído, revisitado, recriticado por los movimientos feministas, ¿no? Por lo que es él y por lo que ha escrito. Digo, yo no estoy finalmente muy de acuerdo en que la historia se juzgue con la mirada del presente, porque casi siempre hay algo ahí que no es objetivo. De por sí creo que terminamos siendo absolutamente subjetivos, y cuando no se pone a la luz del hoy, con el contexto del hoy, lo que se mira de ayer, se termina uno como yendo casi de bruces, ¿no? Digo, porque ahora pues entiendo que Sabina es... Muchos adjetivos hay para nombrarlo, ¿no? ¿Qué opinas de ello? A ver, yo creo que no solo Sabina. Yo creo que en general, si revisitamos a la mayoría de cantautores, pecan un poco de machismo, alguno tal vez hasta misoginia. Y estoy de acuerdo contigo, es difícil revisitar la historia y lo que ha pasado antes. En todo caso, puede ser valorable lo que puedan hacer ahora. Lo que pasa es que lo que hacen ahora, pues la verdad, tampoco veo yo muchos cambios, ¿no? En ciertas cosas. Para mí como mujer, además una mujer que era pues, joven, curiosa y tal, a mí lo que me salvaba es que era como súper rigurosa y súper profesional. Y muy rápido aprendí, y eso desde el cine, que no podía yo involucrarme con nadie que estuviera en mi entorno laboral, ¿no? Porque eso era dar pie a que inmediatamente te pusieran la etiqueta de lo que sea antes y que todavía a la fecha, ¿no? No, pues está ahí porque pues seguro con el jefe, o todas estas leyendas de los sofás en las oficinas de producción o el casting, etcétera. Pues sí, eso existe, eso ha existido. Yo desarrollé un truquillo que era decirles a todos que sí, pero no cuándo, ¿no? Porque evidentemente no estaba exenta de que te quisieran ligar, de que te quisieran meter mano, de que te quisieran encerrar en un camerino, como si me llegó a pasar alguna vez, etcétera, etcétera. Pero parte de mi sobrevivencia, de mi instinto de supervivencia era, no te puedes meter con nadie de aquí, ¿no? Entonces, si quieres desmadre, pues te lo buscas por ahí fuera, ¿no? Al final de cuentas, la chamba, ¿no? Efectivamente. El código siempre con nadie del trabajo. No, sobre todo porque te digo, como mujer, inmediatamente te ponen la etiqueta. Claro, sí. Inmediatamente. Sí. Ya, yo, por ejemplo, cuando trabajaba, que estuve en una empresa de espectáculos, que bueno, si leen en libros ahora, más o menos les doy pistas, pues llegué a trabajar como asistente del director de esa empresa. Y el único momento que él tenía para hablar conmigo de trabajo era a la hora de la comida. Entonces nos encerrábamos a comer hamburguesas y cerraba la puerta para que no nos interrumpiera. Bueno, pues eso ya era que... Ahí ya sucedía estábamos, todo. Claro. Y trabajar con Aute. Esa es una delicia. Eso fue una delicia. He hecho mucho de menos a mi amigo porque Aute y yo conseguimos establecer una relación
de amigos, de cariño. Él tuvo mucho que ver con que yo publicara mi primer libro también y siempre fue leal, un amigo desinteresado, muy generoso. Y como artista era una delicia, ¿no? Era un señor que no daba problemas. Y en ese sentido, con Joaquín Sabina no se desarrolló esta fraternidad, digamos. No, porque Joaquín es muy intenso. Entonces Joaquín en este momento te dice que eres el hermano del alma, y que con él siempre, ¿no? Hasta que se da la media vuelta y se le cruza otra historia, ¿no? A Joaquín aparte se le atravesó que le dio un ictus. Justo cuando yo le dije que ya no quería ser su manager, poco después se va a España, le da un ictus y cambia radicalmente su forma de vida. Aparecen personas en su vida que hacen muy bien porque empiezan a limpiarnos, a eliminarnos a los que le hacemos daño, ¿no? Entre comillas. Y entonces, bueno, pues yo me he encontrado 2 o 3 veces a Joaquín por ahí por España y él sí, con mucho cariño, mucho abrazo y muchos saludos, pero nunca más nos hemos vuelto a ver, nunca hemos sido íntimos amigos como lo fui con Eduardo y ya está. O sea, fue una época de mi vida y punto. Antes de que comenzáramos el programa, tú decías que una persona, ahora que presentaste este libro en la Feria del Libro de Morelia, había comentado sobre esta manera de entender lo que hace un representante, lo que hace una manager, ¿no? En el caso nuestro, los periodistas, a veces termina también por ser una relación rijosa, ¿no? Cuando decimos, es que parece más su mamá o su papá o el Estado Mayor presidencial, ¿no? A mí me llamaban manager. Exacto. Sí. Bueno, vamos a dar una pausa y ahorita nos cuentas sobre esa parte para que también el público se entere qué hace un representante, ¿no? Estamos conversando con Alejandra Díaz Ortiz, la última groupie según Joaquín Sabina. Regresamos. Regresando a la fogata, Alejandra, estábamos platicando sobre el hecho de ser representante. ¿Qué significa? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y a qué te tienes que enfrentar? A ver, te cuento. Cuando esa noche de Rockstock, a la mañana siguiente se regresaban para España y yo les acompañé al aeropuerto. Y el que era el manager de Joaquín me ofrece que sea su representante en México. Yo no tenía ni idea de lo que eso significaba ni nada. Pero así, una cosa llevó a la otra y de repente ya tenía una carta que decía Alejandra Díaz Ortiz, la representante de Joaquín Sabina y todos los artistas de la oficina en México. Me llevan a España para ver su oficina y cómo operaban ellos y más o menos lo que hacían. Y yo fui aprendiendo a ser representante por instinto, por ir observando y tal. Entonces, lo primero que hace un representante, así técnicamente, digamos, es tener las fechas del artista, saber qué quiere hacer, si hay un disco nuevo o si hay un show nuevo. Tienes que buscar empresas o socios empresarios, lugares para hacerlo, dónde va a ser la gira, diseñar tus carteles y tal. O sea, todo lo que es la producción previa a un concierto. Luego, hacerte cargo de lo que pasa en escenario, ¿no? Entonces, la primera vez que yo subí a un escenario, la primera vez llegó el road manager español y lo primero que me dice es, niña, ¿dónde está el backline? Y entonces yo miré para atrás. Eso es verídico, así fue como me bauticé. Y el chico me miraba y decía, me estás vacilando, ¿no? Y yo, no, es un backline, ahí está, ¿no? Yo pensando en la yellow line, el backline y tal. Me dice que no, tía, o sea, ¿dónde están los monitores y la mesa y tal? Y aprendí que arriba del escenario iban monitores, iban la mesa, iban la batería y tal. Y así lo fui aprendiendo, hasta pues de repente era el responsable de que al músico se le ha olvidado traer el acordeón y me tuve que ir a Garibaldi corriendo a pactar con uno de un mariachi, que se viniera con el mariachi, que nos prestaran el acordeón, más unas entradas, más mi celular, más una lanita, ¿no? Porque se les había olvidado para la y nos dieron las 10, por ejemplo.
o el día que se te queda dormido el artista, o bueno, pues eso, eres apagafuegos también, ¿no? Eres un poco bombero. ¿Tienes hora de entrada y hora de salida? No, nunca, nunca. No hay... Eres la primera persona que está ahí y la última que se regresa a su casa. Pues mira, hoy venía para acá a hacer el programa en una combi y yo venía viendo así, me encanta, ¿no? Además pasear en el transporte público porque me encanta ver a la gente. Y yo decía, mira, aquí es donde se acaba todo el glamour, ¿no? O sea, ellos no saben ni a qué voy, ni se podrían imaginar, como yo tampoco me puedo imaginar en sus vidas, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo llegar de los super mega conciertos y todo lleno y todo el mundo feliz y tal, y llegaba a mi casa y llegaba pues, a una casa sola, silenciosa, que nadie te esperaba y tú contigo misma disfrutando tu éxito, ¿no? Todavía me imagino con el ruido en los oídos. Sí, con el ruido y tal. Porque claro, si un concierto salía bien, era el artista, ¿no? Y si ahora salía mal, era... Claro, era la producción. Bueno, sí, la producción. Que bueno, eso yo me imagino que ustedes también saben de eso, ¿no? Sí. Si las cosas salen mal. Más o menos, es en todos lados es lo mismo. Sí. Y en ese sentido, también me imagino, tuviste que aprender a decir que sí a muchas cosas y no a otras, en el sentido, no de lo que platicábamos hace rato, de todos los interiores que puede haber en las relaciones con los artistas o con el mundo de los artistas, sino más bien en decisiones críticas. Vamos aquí, no vamos acá, das esta entrevista, no das esta entrevista, están diciendo esto, sal y di aquello. Por supuesto, alguna vez tuve un par de veces crisis de estas de se tiene que suspender un concierto y enfréntate a los leones, ¿no? O adelantarte a que salieran ciertas noticias para proteger a tu artista, o incluso con los propios artistas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Enrique Guzmán, al cual quise mucho y aprecié mucho, y su familia me trató súper bien, pero hubo un momento en que a mí me dijo, pues yo a ti no te pago por pensar, y dije, pues entonces no tengo nada que hacer aquí, y me fui. Y era un señor que a mí al mes me dejaba muchísimo dinero, pero yo no estaba casada con eso, ¿no? Yo estaba ahí porque me divertía, porque era un mundo de locos que tenía que ser divertido. Entonces, en el momento que dejaba de ser divertido, te tenías que marchar. Claro. Porque no había más, ¿no? Entonces, sí, apagas muchos fuegos, lo que te decía, y que ni siquiera te lo agradecen, ¿no? Muchas veces. ¿Con quién de esos 4 que acabamos de nombrar? ¿Apagué más fuegos? Sí, a ver, ¿con quién apagaste más fuegos? Con Enrique. Con Enrique Guzmán. Sí. Bueno, es que es de familia. Era muy temperamental, sí. Sí, lo entendemos, es una familia. Ahora con Joaquín también me tocó el que se tenía que marchar, tenía que llevarlo al avión y había dormido con no sé quién y había desaparecido todo de su habitación y había que ir a buscar un pasaporte, tramitar un pasaporte de urgencia y cosas de estas. O sea, con él también me pasaban cosas, o por las noches estas mexicanas, pues llegaron a pasar 2 o 3 incidentes. ¿A quién conociste en esas noches mexicanas, por ejemplo, dentro del espectro de estar alrededor de ellos? O sea, con las personas que se reunieron. Por ejemplo, pienso en Chabela Vargas, pienso... Pues fíjate, una de las noches más divertidas que yo me he pasado con Sabina, estaba Ricardo Rocha, Pablo Ruiz, ¿te acuerdas de Pablito Ruiz, sí, el cantante argentino? Ricardo Rocha, Joaquín... quiero acordarme quién más estaba, y yo. Y estábamos en un antro de estos horrorosos, de estos de 6 de la mañana, de taxistas y tal, donde todas las chicas que trabajaban ahí querían hacerse una foto con Pablito Ruiz, ¿no? Y era así como, ¡ah! Y Joaquín y yo, pues nos... divertidos, pero por el chavito, ¿no? Y claro, porque en ese momento eran esas épocas. Ahora me parece, visto desde en la perspectiva, la retrospectiva, diría, qué horrible, ¿no? Pero en aquel momento fue una noche entrañable aquella, ¿no? Y, por ejemplo, hablemos de lo nacional, trabajar con Jaime López, porque además, bueno, ya en alguna charla previa, yo te decía, hay en fila que te envidia por haber trabajado al lado de Joaquín Sabina, por haber trabajado al lado de Luis Eduardo Aute, ¿no? Quizás también
con Enrique Guzmán, ahora que decías un poco con Alejandra. Mi envidia viene por Jaime López, que es uno de mis héroes nacionales, salvo en 2 o 3 tropezones que ha dado el propio Jaime. Ya, pero también es que él es muy cabezón y él se ufana de haber sido el primer y único cantautor que ha tenido un 0 en el LOTY, ¿no? Él se ha ganado su 0 y él está muy orgulloso de eso. Con Jaime ha sido una delicia. Ha sido una de las experiencias más divertidas de mi vida, más amorosa, más completa, porque no solo nos limitábamos a trabajar y eso, sino leíamos, intercambiábamos opiniones, teníamos muchos debates, muchas discusiones. Nos gustaba pasear por Avenida Insurgente, subirla y bajarla. Nos hicimos unos videoclips, juntábamos amigos. Con Jaime lo pasé muy bien. A la fecha, pues hace unos años se volvió tecnológico y por fin tiene un teléfono con WhatsApp. Entonces, que si quieres te lo paso para que lo traigas y le hagas una fogata. y de vez en cuando nos mandamos WhatsApp. Hace poco me mandó una foto que tiene él con Juan Gabriel cuando estuvo en España y tal, ¿no? Y Jaime, pero es también muy intenso, claro, porque es muy cabezota, entonces como se le mete algo aquí. Tú a él le produjiste 2 discos, ¿no? Nordaca y Desenchufado. Que me parece que son los 2 discos más, bueno, tiene discos elementales, ¿no? Los primeros, las sesiones con Emilia, pero me parece que esos 2 son como, bueno, y El Hombre de Wall Street, ¿no? Pero bueno, yo le conocí con El Hombre de Wall Street y me enamoré de él con la canción del Hombre de Wall Street. Ok. Bueno, pues ya casi me están diciendo que ya nos tenemos que ir. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? Hay algo de lo que me arrepiento de no haber visto en vivo a Freddie Mercury. ¿Y qué es lo que más te llena de orgullo de haber pasado por la vida, por tu vida y en general? Porque por eso hablamos al principio de quién eres, porque a veces uno se deja llevar. Es que viene Alejandra, ya fue representante. No, Alejandra es una persona que tiene, ¿no?, en sí misma una trayectoria más allá de con quién estuvo, ¿no? Algo de lo que me siento orgullosa, pues, de estar aquí. O sea, porque todo lo que he hecho a lo largo de mi vida me ha traído a estar aquí, teniendo esta plática maravillosa contigo en esta fogata y con esta maravillosa vista de Morelia, que por fin ubico la catedral y donde estoy. Y entonces yo creo que cada momento que se vive es el momento, ¿no? Entonces... Cerramos con, entre Sabina, Aute, Jaime López y Enrique Guzmán, la canción que te definiría de alguno de ellos, con la que te quedarías, tu soundtrack Arando personal. al aire. Arando al Todo aire. el disco de Arando al aire de Jaime López. Maravilloso. Pues muchas gracias. Escúchalo Sí. y sabrás por qué. Así es. Muchas gracias. Al por contrario, por muchísimas charla. gracias y nos faltó un poquito de lavadero. Sí, tenemos para muchos programas todavía. Gracias, Claro que sí, Alejandra gracias Díaz por el Ortiz, por espacio. estar en esta fogata. Y yo, como lo prometí, no solté el libro en todo el programa. No lo voy a soltar hasta llegar a Es de casa. Arquera Ediciones, no lo he dicho, que es una editorial michoacana, moreliana concretamente, Arquera Ediciones, que está haciendo cosas muy, muy bonitas aquí. Gracias de nuevo por estar en esta fogata. Gracias a este equipo maravilloso que lo hace posible. Adiós, buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó